Durante el transcurso de las visitas anteriores, hemos estado viendo las distintas casas-palacios sevillanas del siglo XVI. Cuando procedíamos a ello, os dije que todas estas estaban inspiradas en el Palacio Mudéjar del rey Don Pedro. En el caso de hoy, vamos a decantarnos por ver el Palacio de Altamira, el de los Marqueses de la Algaba y el de los Pineros. Aquí podéis ver la portada del Palacio del rey Don Pedro y la planta. Comenzaremos por el Palacio de Altamira, situado en la calle Santa María la Blanca, en las proximidades de la iglesia, que le da el nombre a la calle, y el hotel Casa de la Judería. El núcleo originario del palacio es del siglo XIV, construido en tiempos de Diego López de Zúñiga. Tiene unos 2000 metros cuadrados de superficie. La fachada principal es del siglo XVII, del primer cuarto. Se ha relacionado con Juan de Oviedo, aunque otros dicen por su manierismo que podría ser de Bermondo Resta, además de por el tipo de pilastras fajadas que posee. Si accedemos por la puerta principal, lo primero que nos encontramos es el apeadero. El núcleo del palacio se distribuye en torno a dos patios. El patio principal cumpliría la misma función que el patio de las doncellas en el palacio del rey Don Pedro. Si os fijáis, tiene una gran alberca en el centro y dos parterres a ambos lados. En este sector se configuraría la zona oficial. Alrededor del mismo, tres grandes salones, que cumplirían las mismas funciones que en el palacio del rey Don Pedro. La zona privada se distribuiría en torno al patio de los azulejos, de menores dimensiones, en el que todavía se conservan la decoración de paños de sepka y también se representa el famoso sintasma almohade. Alrededor de él se ubicarían las estancias privadas. Hay un estrecho pasillo de comunicación entre ambos patios, al igual que entre el patio de las doncellas y el patio de las muñecas de los reales alcázares. Aquí vemos con detalle la decoración de paños de sepka que hay encima de sus arcos. No se conservan en todos los frentes. En su día estarían todas policromadas. Aquí en esta otra vemos con detalle el acceso a una de las estancias de la galería baja, la decoración típica mudéjar. En su interior podemos ver restos de artesonados y vigas que se descubrieron cuando se hizo la restauración del palacio, convertido en casa de vecinos hasta el siglo XX. Hoy día es de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura. Aquí podemos ver el exterior del arco con la decoración de ataurique en sus enjutas, realizadas a base de yeserías policromadas. En esta otra vemos un contrapicado del mismo patio, donde se puede vislumbrar la galería superior, muy restaurada en la actualidad. Como he dicho antes, el sintasma almohade se toma del patio del yeso, en los reales alcázares. Se configuraría a través de un arco grande en el centro y tres arcos pequeños a ambos lados. Como veis, aquí también se conserva la decoración de paños de sepka y las yeserías en las enjutas del arco principal. Después se repetirá en el patio de los Leones de la Alhambra o en el patio de los Arrayanes del mismo edificio. Como he dicho antes, la comunicación entre ambos patios se realizaba a través de un estrecho pasillo. El patio principal está compuesto por columnas y capiteles que hoy día son material de acarreo. Se reutilizaron en la restauración del edificio. Si os fijáis, son de distintos materiales y épocas. Hoy día, las columnas con capiteles de castañuela se alternaban con pilares de ladrillo. Las dependencias que hay alrededor siguen el mismo esquema que en el alcázar. En el sur se encontraría el salón principal, en el este el salón de invierno y en el oeste el salón de verano. El palacio se configura en la segunda mitad del siglo XV por don Pedro de Zúñiga y Guzmán, esposo de Teresa Guzmán. Se casan en el 1454. En las sucesivas imágenes podréis ver
que las columnas están realizadas con materiales reutilizados, es decir, material de acarreo, tanto los fustes como los capiteles. Algunos fustes son de granito, otros son de mármol, algunas conservan los capiteles originales de castañuela y otras no. Es el caso del capitel que vemos al fondo de la imagen, de época califal, seguramente extraído de Medina Azahara. Típico capitel de panal de abeja. Aquí en esta otra imagen lo podréis ver con detalle. Quizás sea el más antiguo que se conserva en el palacio. Durante el siglo XVI, en tiempos de doña Teresa de Zúñiga y Guzmán, se hacen numerosas reformas. En el 1555, el jardín y las huertas, además de las pinturas del corredor meridional, en la que se representa la batalla entre Carlos V y los luteranos. También se conservan ménsulas manieristas del tipo de Hernán Ruiz II. De estas fechas son las columnas de acarreo del patio, con capiteles de castañuela. En las ménsulas aparecen los escudos de los Guzmanes y los Zúñiga. Aquí podéis ver un paño de azulejo original del palacio, hecho mediante la técnica del alicatado. El interior de uno de los salones, donde se conservan los artesonados originales del palacio que aparecieron durante el proceso de restauración que se llevó a cabo en el siglo XX para su transformación en Consejería de Cultura. Aquí veis el patio de crucero de los pocos restos del palacio originario, con andenes de azulejos verdes, blancos y negros, fuente central rodeada de asientos con baldaquino cupulado. En esta otra imagen podemos ver uno de los artesonados originales del palacio que se pudieron salvar y aún se encuentra ubicado en su sitio original. En él aparecen los escudos de la familia y la decoración de caracteres cúficos donde se hace referencia a la. Una de las últimas reformas que se le hace al palacio es en el 1570 por Álvaro Manrique de Zúñiga y Guzmán y se refleja en la sala de armas. Primitivamente fue la réplica del Salón del Reposo de la Alhambra. En la bóveda se conservan las iniciales ALB, Álvaro y Blanca, pinturas murales con los blasones de los estados de Villamanrique, Zúñiga, Guzmán, Sotomayor y Velasco. En esta imagen vemos el Salón del Reposo de la Alhambra, en el que se inspiraba la sala de armas del Palacio de Altamira. Más restos de los artesonados originales, donde podemos ver con detalle la técnica empleada en el oficio llamado carpintería de lo blanco, donde se van entrelazando formas geométricas para lograr un dibujo en la madera. Y por último, una imagen antigua del palacio donde aparece la Hermandad de San Bernardo. En este momento el palacio era una casa de vecinos. Ahora pasamos a ver el Palacio de los Marqueses de la Algaba, situado en la plaza Calderón de la Barca, a la espalda del ábside de la iglesia de Omnium Sanctorum. El núcleo originario del palacio es del siglo XV, aunque se realizaron ampliaciones sucesivas durante el siglo XVI. Se fueron adquiriendo fincas colindantes para ir ampliando el palacio original. Tiene una planta de 2.000 metros cuadrados aproximadamente. La fachada principal está considerada la más importante del arte mudéjar, junto con la fachada del Palacio del Rey Don Pedro de los Reales Alcázares. Aquí en esta imagen podemos ver un dibujo de Richard Ford del 1833, donde se ve la cabalgadura que unía el Palacio de los Marqueses de la Algaba con la iglesia de Omnium Sanctorum, hoy día desaparecida. Juan de Guzmán y Torres, primer señor de la Algaba,
casado con Elvira de Guzmán y Aponte, fueron los que mandaron construir la Torre de los Guzmanes, en el municipio sevillano de La Algaba. Es una fortaleza fechada en el 1446. El Palacio de Sevilla se comenzará a construir poco tiempo después. La fachada es la única arquitectura civil mudéjar que queda en pie, además de ser la primera que se labra al exterior. En su día sería una torre fachada, pero se ha perdido la tercera planta. A partir del 1516 y bajo la supervisión del tercer señor de la Algaba, se adquieren 11 inmuebles para ampliar el recinto, incorporando 2 barreduelas. En 1526 se reunieron varios representantes de las principales familias sevillanas para formar una compañía con los comerciantes genoveses residentes en Sevilla, con el fin de contratar en Génova partidas de mármol. En este palacio concretamente se encargaron 35 columnas que llegaron en el 1532, cuando llegaron de la portada de la Casa de Pilatos o los sepulcros de Leonor Manrique y don Francisco de Zúñiga, marqueses de Ayamonte. 24 columnas se emplearon para la planta baja y el resto para la planta alta. El patio no cierra en todos sus frentes, como podéis ver en la imagen. Hoy día estas columnas no se conservan. El patio está construido sobre pilares de ladrillo y conformado por arcos peraltados. En la planta superior, las columnas fueron repuestas durante la gran restauración que se realizó en el palacio durante el siglo XX. Al fondo se construyó un gran jardín. Hoy día pertenece al interior de un bloque de viviendas. El torreón del ángulo se encuentra en el vértice opuesto a la puerta de ingreso. Cubre uno de los salones principales del palacio, hoy día convertido en Museo del Arte Mudéjar. La cubierta que tenía era una de las más importantes del arte mudéjar mundial. Solamente había 5 en el mundo, de las cuales 3 se encontraban en Sevilla. Esta, desgraciadamente, desapareció después del abandono que sufrió el palacio durante el siglo XIX y siglo XX. En esta otra imagen podemos ver el artesonado que cubre el salón de doña Leonor, salón de la planta baja que se conserva original, donde se pueden ver los blasones de los Acuña y los Guzmanes pintados en los arrocárabes. Aquí vemos la sala de don Rodrigo, utilizada para dar conferencias y cursos. En esta también se conserva parte de la techumbre original. La caja de escalera, que sería la más grande de todas las casas palacios sevillanas, muy restaurada. El vestíbulo o entrada al palacio, el patio convertido en la escena de un teatro o las distintas salas del centro mudéjar. La sala del Torreón, la sala principal, llena de restos de este periodo, brocales de pozo, tinajas almohades, fustes de columnas y capiteles, azulejería, decoración de los templos. La siguiente casa que vamos a ver es el Palacio de los Pinelos, situado en la calle Abades, esquina con la calle Segovia. Su fachada principal emboca hacia la calle Guzmán el Bueno. La puerta de ingreso ha perdido la portada primitiva, que hoy día no se conserva. El torreón, de planta rectangular, conserva antepechos de tracería gótica sobre columnas genovesas, donde se elevan arcos semicirculares con alfices de tradición mudéjar. Al cruzar la puerta de ingreso, lo primero que nos encontramos es el apeadero, espacio construido en el 1542 con suelo de ladrillo en espina de pez y cubierta de azulejos por tabla, azules y blancos, que aún se conservan.
Al patio principal se accede por un estrecho pasillo en ángulo recto desde las caballerizas. Aquí podéis ver dicho pasillo. Posee doble arquería de arcos sobre columnas de mármol genovés, menos en el frente sur, porque había un salón hoy convertido en los servicios. La galería alta fue construida en el 1970 al adaptarse el edificio a la Real Academia de Buenas Letras y Bellas Artes. Sobre las columnas hay pilastras de yeserías y en las enjutas de los arcos medallones con bustos que representan una galería de personajes ilustres, emperadores romanos, líderes de las guerras púnicas, personajes de la Edad Media, damas del linaje de tiempos de Carlos V. El tema está inspirado en los 7 libros de Diana, obra del 1542. En el frente norte y oeste se representan personajes como Aníbal, Escipión, Pompeyo o Alejandro Magno. El Cid, el conde Fernán González, doña María Coronel, los reyes católicos, el gran capitán, Boabdil o Cristóbal Colón. Personaje que se coloca con posterioridad, durante alguna restauración. De entre los restos del palacio del siglo XVI se conserva la reja de la caja de escalera, de tracería gótica. Todo ello realizado por Jerónimo Pinelo. En una de las galerías del patio también se conserva una doble arquería geminada de este periodo. La podéis ver al fondo de la imagen. Si subimos las escaleras, nos toparemos de frente con el cuadro de Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, réplica del original del Hospital de la Caridad, realizado por Bartolomé Esteban Murillo. El artesonado de la sala del entresuelo, hoy día sala de juntas de la Real Academia de Bellas Artes, conserva parte del artesonado original de la época de Jerónimo Pinelo, además de los retratos de los distintos presidentes de la Real Academia. Aquí vemos otro artesonado de la sala de reuniones de la Real Academia de Buenas Letras. La capilla principal, en la que destacan las yeserías a modo de grutesco de sus paredes. En el altar se ubica la Virgen de la Iniesta, patrona del ayuntamiento. Son también dignos de mención la decoración de azulejería que hay en el interior de la misma. Aquí vamos a pasar a ver diferentes salas del interior del palacio. Antigua sala de reuniones, donde se pueden ver los retratos de los presidentes, hoy día trasladados al salón del entresuelo. A la derecha, la última de las presidentas. La cúpula de la caja de escalera, con el cuadro de Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, réplica del de Murillo. El interior del jardín, decorado con la fuente procedente de la Plaza de la Encarnación, conocida en Sevilla como la Encarnita, o el actual Salón de Actos, donde se celebran todo tipo de conferencias, cursos y ponencias.